El GP de Azerbaiyán. Bueno, Guille, nueva intro especial para esta sesión golfa del podcast, del podcast de Smooth Operators, porque estamos grabando más tarde de lo normal, pero aún así venimos aquí con más ganas que nunca, más o menos, porque el Mundial también deja un poco que desear, pero aún así, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y cuántas ganas tienes del GP de este fin de semana? Eh, Hace 2 horas, cuando íbamos a empezar a grabar esto, ya tenía ganas. Ahora sigo teniéndolas, pese a todo lo que acabas de decir, de que sí que es cierto que tenemos un mundial que no está acabando de enganchar a la gente, como ya hemos comentado. Como yo ya te anticipé el tema antes del Gran Premio de Países Bajos, y ahora veo ya que es como una discusión bastante habitual durante los previos y post y durante la comunidad de la Fórmula 1. Pero, aun con todo, nos vamos al Gran Premio de Azerbaiyán, nos vamos al circuito de Bakú, circuito donde, pese a que no tiene mucha historia, pues sí que han pasado bastantes cosas y bueno, va a estar bien ir comentando cómo llegan los distintos equipos después de estas 2 semanas así de parón. Así que no me enrollo más, ya que no has hecho tu típica intro. No voy a alargar yo tampoco mucho más mi intro. Tu intro dura todo, dura todo Mi el intro, episodio. mi intro dura hora y media. Efectivamente, pero bueno. Como siempre, pasamos primero por los horarios, que, otra vez más, están principalmente focalizados en horario europeo. Libres 1, libres 2 los tenemos el viernes, bueno, perdón, fin de semana normal a nivel de formato. Aún no entramos con estas últimas carreras al sprint. Lo que decía, libres 1 por las mañanas, libres 2 por el mediodía o tarde, depende de cómo lo consideres, del viernes. Tenemos los libres 3 del sábado por la mañana. La clasificación es a las 2 y tenemos la carrera a la 1 del domingo, ¿vale? Un poco más pronto de lo normal. Respecto a los horarios latinoamericanos, pues jodido el tema, ¿vale? Horarios complicados. Toca o madrugar mucho o irse a dormir muy muy tarde, lo que uno prefiera, pero lo siento. Dentro de poco vienen vuestros GPs y en teoría la cosa tiene que mejorar un poquitín, pero este toca pechugar, básicamente. Y a nivel de tiempo, se viene alguna nube, lo cual me resulta fascinante, pero Si viene alguna nube como gran nivel periodístico sobre la meteorología. exacto. Se viene alguna nube, es el titular. Me gusta. Me levanto y me pongo como hombre del tiempo. Así un poco a comentar Mejor, que si las mejor nubes, las no te borrascas y levantes, todo. que se verá cómo está, en qué condiciones estás grabando esto, Jordi. Y no estamos en este tipo de canales todavía. Tú, llevo un pijama, ¿vale? Por si acaso, que ha quedado muy raro esto. Pero bueno, lo dicho, sesión golfa, estamos un poco más de coña. Por favor, los que vengan aquí para temas serios, No, pues luego. que avancen un poco. No, luego nada. Es decir, esto es divertido. Reíros. En fin. En fin, como siempre, ¿vale? Tenemos varias cosas a destacar, pero antes que nada, toca pasar por las claves de este GP. Entonces, profesor, por favor, coméntanos un poco qué nos podemos esperar este fin de semana. Bueno, llega esta parte en la que intento resumir las claves en un intervalo de tiempo entre 10 y 47 minutos, como sabrá la gente que frecuenta este canal. Entonces, circuito de Bakú City Circuit, el que fue Gran Premio de Europa en 2016, que fue el año en el que entró el circuito al calendario y más adelante pasó ya a llamarse propiamente Gran Premio de Azerbaiyán. Un circuito urbano de 6.003 metros en el que se darán 51 vueltas en carrera y en el que la pole el año pasado, así como dato de referencia, fue de Charles Leclerc en 1.41.365 segundos. Es decir, un circuito donde los tiempos por vueltas son bastante elevados, bastante por encima del promedio de la temporada. Que luego hablaremos de Charles Leclerc y lo especialista que es en este circuito, pese a que no ha conseguido la victoria. Pero bueno, eso ya más adelante. Bakú, a mí, bueno, no sé si estarás de acuerdo también, me parece que es el circuito urbano que mejor está funcionando a nivel de dar espectáculo en la Fórmula 1 actual. Es decir, es el circuito urbano que mejor tal vez se está adaptando
a lo que son los coches actuales. Me refiero, a mí Mónaco me flipa, pero hay que reconocer la situación actual con estos tremendos yates que llevan los pilotos. Sí, sí. ¿Qué vas a decir? No, a ver, Mónaco, chill. ¿Vale? Aquí el típico fan clásico de la Fórmula 1. Pero bueno, estoy de acuerdo, está chulo. Yo creo que Bakú, quitando lo mejor el año pasado, teníamos muy buenas referencias de hace tiempo, pero en los últimos 3 años, 4, a excepción, ya digo, de este pasado, donde sí que tuvimos un poco de acción por la victoria entre Piastri y Leclerc, tampoco, yo creo que underdelivered. Así como ¿Sí? anglicismo tonto metido por aquí. Creo que sí, o es la sensación que tengo. Dejadnos en los comentarios qué es lo que pensáis sobre el circuito, pero es un poco lo que. La sensación que he tenido yo durante los últimos GPs. Pero bueno, no te entretengo más. Adelante, Guille. Bueno, al final este circuito, que creo que está muy marcado por la super recta kilométrica que tiene, y para entrar ya más en detalle en el circuito, ¿no? En lo que va a ser este fin de semana, repasamos las 4 claves, que creo que las he puesto por ahí, que la primera creo que la he llamado Monza, casi, pero no. Y al final, básicamente, es un circuito de muy baja carga aerodinámica de nuevo. Pirelli, de hecho, en este ranking que hace, lo marca con 2/5, por lo que es de bastante baja carga aerodinámica, pero no llega a ser un circuito de tan baja carga aerodinámica como Monza. Aquí a los equipos sí que les interesa tener un poco más de parte trasera, de estabilidad de la parte trasera, sobre todo en esta zona intermedia del segundo sector, donde está la subida al castillo, donde está la zona más revirada, que luego entraremos más en detalle en esto, en este segundo sector que se está viendo aquí, la sucesión de curvas 7, 8, 9, 10, 11, 12, las enlazadas rápidas de las 13, 14 y luego la curva 15. Entonces, no es un circuito comparable al circuito de Mónaco, pero luego es verdad que tienes una recta de 2,2 kilómetros donde te interesa intentar llegar a la máxima velocidad posible en la zona de DRS de aquí, que además es el circuito donde se marcó el récord de velocidad punta en carrera, 378 kilómetros por hora, hace ya unos cuantos años. Y como digo, circuito urbano, y ya sabemos que los circuitos urbanos van de la mano con tener los muros muy cerca, y esto al final... creo que no hay un muro en todo el circuito de Bakú que no haya sido ya testeado por algún piloto, pero creo... Aquí, por ejemplo, marco el de la salida, el primero de la escapatoria de la salida, que es mítico de que se estén ahogando el piloto de dentro, ahoga el de fuera, y siempre hay algún piloto que en la salida, pues, se le complica un poco. Pero he querido marcar dentro de todos los muros que hay donde algún piloto se ha dejado el coche, creo que los más destacables son el de la curva 15, que creo que es esta famosa curva que cierra el segundo sector, que llegas de las enlazadas de izquierdas y que es una frenada que he puesto aquí el gameplay del videojuego porque no llegamos a mucho más con nuestro presupuesto prácticamente inexistente. Y bueno, pero esta curva aquí de izquierda, donde la salida del muro está muy cerca, y donde prácticamente un montón de pilotos se han dejado el coche ahí, como estaba poniendo aquí. Y la otra zona, que creo que es una foto que habla por sí sola, es la siguiente de Charles Leclerc, donde se bautizó, donde nació la frase de I am stupid. Entonces, lo que decimos, al final, circuito urbano, donde los errores pues se pagan muy caro, y donde los pilotos acaban yendo siempre muy al límite y depende mucho al final de la confianza que tenga el piloto con el coche, y luego hablaremos un poco cuando intentemos jugar a las predicciones que hacemos, qué piloto no está mostrándose muy confiado con el monoplaza esta temporada. Entonces, al final lo que decía, circuito con muchos muros, circuito donde suceden cosas con los muros, por lo que acaba siendo, que esto deriva a la tercera clave, un circuito donde es frecuente que haya banderas amarillas, safety cars, virtual safety cars, y en el que los equipos tienen que estar atentos a este tipo de cosas, no solo en carrera, sino, por ejemplo, Lando Norris el año pasado tuvo una bandera amarilla en su intento en clasificación y no pudo dar una vuelta en Q1 y se quedó fuera de la Q1. Por eso digo que al final es un circuito donde este tipo de cosas pueden marcar mucho el devenir del fin de semana, porque al final a Norris se le condiciona a tener que hacer una remontada mientras su compañero de equipo estaba luchando por la victoria, que terminó consiguiendo. Además, he puesto, por cierto, la foto de Max Verstappen cuando tuvo ese pinchazo en 2021, que lo vi en Twitter el otro día, y sí que es cierto que me hace gracia la foto porque mientras ves cómo le pega la patada al neumático, pone de fondo Experience Azerbaiyán. Y me hizo gracia, pero que al final esto es un circuito donde este tipo de factores entran en juego, y además luego en carrera sí que es verdad que tenemos el típico adelantamiento de recta de DRS, o sea, no suelen ser adelantamientos muy apurados, aunque aquí vino una modificación que hicieron el año pasado, que de las dos zonas de DRS, la de la recta principal, la de la recta súper kilométrica,
de 2,2 kilómetros. Lo acortaron un poco y acabamos viendo que sí que era un poco más apurado adelantar, y donde vimos ese adelantamiento de Piastri a Charles Leclerc, que fue de los mejores de la temporada. De hecho, creo que estaba en el ranking que hizo la Fórmula 1 a final de temporada de Bota, el mejor adelantamiento, pues creo que estaba creo recordar que estaba Y también es cierto que esto es algo que condiciona mucho los adelantamientos de este año, la salida de la curva 16, como les están afectando, como les está afectando tanto el aire sucio a los coches, a los pilotos este año. Al final no permite salir muy pegado para atacar en esta recta principal. He puesto aquí la imagen de Piastri, Leclerc y todos los intentos que estuvo haciendo Leclerc antes de que sus neumáticos traseros pues cayeran y Piastri directamente se escapara. Es decir, se puede adelantar, pero con ritmos muy parejos acaba siendo algo complicado. Luego hablaremos también del McLaren y su alerón trasero en este circuito, que fue el del Mini DRS, pero ya hablaremos de McLaren. Sí, que a mí no se me olvida, Jordi, este tipo de cosas. Ni olvido ni perdón. Y por último, quería aquí mencionar la cuarta clave, que es el retorno de no viejo amigo, le he puesto viejo amigo, pero realmente es un nuevo amigo de esta temporada, es este neumático C6 de Pirelli, ya que el año pasado ya a nivel estratégico se vio que no había demasiada variabilidad. Acabamos teniendo estrategias a una parada. Sí que es cierto que es un circuito urbano, hay muy poca degradación, no hay curvas rápidas, no es muy exigente a nivel cargas laterales, pero sí que es cierto que es dentro de la poca exigencia que tiene, es exigente para la parte trasera por todas estas zonas de tracción que tiene y por toda esta zona revirada del segundo sector. Al final los coches van muy descargados y los pilotos aprovechan esta falta de carga trasera también para rotar más rápidamente el coche, y esto hace que haya mucho deslizamiento con el neumático y sobrecalienta. Entonces, la parte trasera es la que suele sufrir más. Por eso mencionaba antes lo de Leclerc el año pasado, donde el Ferrari pues acabó degradando mucho más los neumáticos en la parte final. Y McLaren, que siempre ha sido muy superior en esto, pues Piastri acabó teniendo cierta ventaja. Y sobre todo también quería destacar aquí el uso del neumático C6, que lo incorporan nuevo para ver si hay algún tipo de variabilidad estratégica y los equipos tienen que ir a algo que no sea una parada, algo que dudo. Creo que la parte interesante, que es lo que estamos viendo la tendencia este año al final, es de cara a la clasificación. La vuelta es muy larga, tienes que llegar con el neumático entero, sobre todo a esta parte final del segundo sector. Vamos a ver, seguramente haya más de un equipo que acabe apostando por utilizar el C5, o sea, el neumático medio, que era el blando el año pasado. Pues a lo mejor es una opción más interesante, que esto es algo que, por ejemplo, hizo Aston Martin en Imola y hemos visto en algunos intentos a lo largo de esta temporada. De hecho, en el último Gran Premio de Monza, que no teníamos el C6, ya Mercedes estuvo experimentando con el neumático medio porque no llegaba con el neumático tan vivo al final de la vuelta. Entonces, creo que el neumático C6 va a acabar afectando más en esta parte, sobre todo porque la parte delantera no sufre tanto la parte delantera de los monoplazas en este circuito. De hecho, suelen tener algún problema para meter los neumáticos en temperatura durante las clasificaciones por la puesta a punto en esta ventana óptima tan limitada que tienen los Pirelli. Y suele ser muy importante también cómo los equipos aprovechan el propio calor de las frenadas para transmitirla al neumático y calentar el neumático. Que eso sí que es cierto, que este es un circuito súper exigente para los frenos, sobre todo la primera frenada, donde pasas de 350 y picos, 370 si eres Sauber en Monza el otro día, porque iban súper descargados y volaban, a una frenada, pues eso, a 100 y algo. Entonces es una frenada extremadamente exigente, y para los frenos es un circuito que es verdad que es bastante exigente. Creo que Pirelli tiene marcado como 4/5. No estoy diciendo que vaya a ver algún tipo de problema ni abandono en este sentido, pero que es una parte bastante exigente del trazado. Y creo que no me he dejado ninguna clave más. Si me he dejado algo más, ya sabes que volveré a ello cuando menos te lo esperes. Te diré, espera un momento, Jordi, que no te he hablado del piano de la curva 8. De hecho, no te he hablado del piano de la curva 8. Estaremos hablando tranquilamente de Williams y de repente... Ah, por cierto, respecto a las claves. Por cierto, que sepas que no me ha pasado desapercibido el Nando Norris. Ha habido ahí un ataque... Ya, un ataque tonto. Es que me estás haciendo grabar muy tarde, Jordi, y yo Sí, ya no sé exacto, lo que digo. ahora ya es culpa mía esto. Bueno. Soy mayor. Efectivamente, eso ya lo sabemos. Antes de pasar a los equipos y de repasar la clasificación, tenemos por eso esta pequeña sección que hacemos de noticias más generalistas sobre el mundo de la Fórmula 1, y hay un pequeño comentario sobre el tema de los motores V8, que obviamente pues ha vuelto a salir a la luz, pero esta vez no tanto para caldear el ambiente, sino teóricamente para enfriarlo un poco, ¿no?
Sí, ya de hecho fue algo que comentamos en el post del Gran Premio de Italia, lo que lo he querido recuperar aquí porque sí que ha salido la información más concreta, porque en aquel entonces fue como algo que se dijo al vuelo durante el fin de semana, que es esta discusión por el retorno de los V8, que al final, en conclusión, acabarás, pues la próxima reglamentación de motores, el nuevo motor este híbrido 50-50 que tendremos el año que viene, pues durará hasta 2031 y sí van a volver los motores V8. Ciertos motoristas están a favor, pero quieren que termine toda esta regulación entera. Entonces, hasta 2031, en principio, salvo que probablemente vuelvan a insistir, porque creo que ya la FIA se está dando cuenta de que tal vez están cometiendo bastantes errores, pero hay demasiados agentes involucrados ahora mismo como para volver a los V8 de golpe. Y lo que quería destacar también es las declaraciones de Mario Isola. Bueno, tampoco era muy representativo lo que se veía por pantalla o no, pero las declaraciones de Mario Isola, de Pirelli, que al final ya van 2 test de Pirelli en lo que llevamos de temporada con los neumáticos del año que viene. ¿Te acuerdas que en Hungría, después del Gran Premio de Hungría lo hicieron? El otro día, después del Gran Premio de Italia, también lo hicieron. Y Mario Sola ha dejado unas declaraciones diciendo que al final, bueno, ellos reciben el feedback de los distintos equipos y van viendo, bueno, y van recibiendo no solo de los test estos, sino también de lo que ven en simulaciones, van recibiendo el feedback. Y dice que hay como una diferencia de un 20% entre lo que reciben los equipos que van más avanzados y los que van menos avanzados, o los que están sufriendo más en el desarrollo. Digo, ostras, un 20% es muy significativo, que es un poco ya para empezar a prever que a lo mejor tenemos mucha diferencia. Claro, este año estamos viendo muchísima igualdad. En clasificación el otro día en Monza fue muy exagerado. Sí. La poca separación que había entre el primero y el 16º en Q1, por ejemplo. Pues que a lo mejor el año que viene ya volvemos a lo que era hace unos años, con el primero un par de equipos punteros y el resto pues a 2 segundos, y luego otro grupo que, bueno, pues intentando llegar a la meta. Bueno, pero eso siempre es lo mismo, ¿no? Hacemos cambio de reglamento, tenemos equipos dispares, después poco a poco se van acercando, tenemos 1 o 2 temporadas o media temporada así súper interesante, y después ya se va todo a tomar por allí y toca cambiar otra vez. Es decir, hacemos ciclos de entre 5 y 6 años donde vale la pena entre medio y 1,5, con suerte. Guay. Sí, suele ser así. Que de hecho, hablando de equipos que sufrirán el año que viene, o bueno, que puede que sufran el año que viene, de Cadillac, que una curiosidad, durante el Gran Premio de Italia, hace 2 semanas, estuvieron haciendo una simulación como si ellos formaran parte del Gran Premio. Es lo que ya dijimos cuando se confirmó los pilotos, de que tenían un plan para adaptarse lo más rápido posible a la categoría, y dentro de este plan pues formaba parte esta simulación del equipo como si estuvieran participando en el Gran Premio, y tenían un piloto en el simulador recreando todas las situaciones de carrera y estas interacciones varias. Y mostraron algunas fotos durante la retransmisión de la Fórmula 1 y me pareció una cosa curiosa, ¿no? Esta especie de simulación de Gran Premio que hizo el equipo Cadillac, que creo que va a hacer otro a lo largo de lo que queda de temporada. Guay, pues a ver qué se cuentan. Dicho esto, avanzamos ya al repaso de la clasificación para ver ¿cuál es el récord de puntos? Porque McLaren no tiene que estar lejos. O no se le tiene Diría que quedar lejos. Te diría Red Bull 2023, puede que sea, o alguna de estas de Mercedes muy locas. No lo sé, no tengo el dato. No lo sé, pero tampoco tienen que estar muy lejos, porque se han marcado bastantes 1-2 esta temporada. Ya hablábamos de que podían superar los 1000 puntos y creo que nunca nadie lo había hecho, o sea que sí, van a por el récord. Ahí estamos. Bueno, pues McLaren a tomar por allí. Después, Red Bull se ha acercado un poco con las buenas actuaciones de Verstappen y las malas actuaciones tanto de Ferrari como de Mercedes. Entonces, parece que tenemos o podemos llegar a tener, te diría, batalla por la segunda posición, pero el tema es que, claro, como Max Verstappen va en solitario aquí en esta batalla, a lo mejor se le complica. Pero bueno, que está interesante un poco lo que vamos a ver o cómo termina el segundo mejor equipo de la temporada. Después ya nos vamos directamente a Williams, que continúa como quinto equipo y parece que por ahora se va a mantener así, a no ser que tengamos el bueno de Fernando Alonso, que se marque un buen P4 o por ahí y de repente pegue un salto de la leche. Lo que pasa es que tenemos también un Albon que esta temporada ha tenido
una combinación entre muy buena performance y también bastante suerte, cosa que está impidiendo que Aston Martin se acerque. Ojo que si Aston Martin queda quinto, temporadón, ¿eh? Teniendo en Hombre, cuenta de dónde veníamos. además, acierto mi predicción. Por acertar algo. Es que creo que tú le pusiste quinto. O sea, aquí nos estamos jugando el honor tú y yo. O sea, hay Exacto. una historia trasfondo que la gente no es consciente de un pique que entre tú y yo ahora mismo, Sí, sí. que yo creo que es mucho más interesante que el campeonato. Probablemente. Yo no me O acuerdo de sea, las predicciones que tú y hicimos. yo, tú y yo gritando como locos en Abu Dhabi porque Berman consiga un punto para que Haas quede octavo, va a ser maravilloso. O sea, es que ese momento va a ser maravilloso. Casi lo podremos ver juntos y grabarnos, ¿no? Bueno. em, en fin, pues eso. Williams un poco más apartado. Después tenemos Racing Bulls y Aston Martin que continúan estando codo con codo. Sauber que se ha quedado un poco más colgado después de los resultados de estas últimas carreras. Haas exactamente lo mismo y Alpine que continúa con 20 puntos desde hace ya no sé cuántas carreras. Bueno, no ha tenido demasiada suerte y al igual que también el coche no corre. Todo esto junto pues hace que con 20 se queden. Y por parte de los pilotos tenemos a Piastri y a Norris con una buena diferencia de 29 puntos, que en teoría tendría que haber sido más, teniendo en cuenta el GP de Italia, pero no entraremos aquí ahora. Verstappen en tercera posición bastante cómodo, yo creo que se la va a quedar ya. Y sí, Veo y difícil. sí, ¿El qué? y sí, y sí Verstappen. Y sí Sí, a ver. Verstappen puede luchar por el mundial, Jordi. Sí, exacto. A 90 puntos de Piastri, ¿no? A casi 100. Bueno, Russell, lo dicho, muy apartado. Después tenemos a los dos pilotos de Ferrari completamente alejados de todo. Albon, que, corroborando lo que hemos dicho antes, está en séptima posición. Flipa. Teniendo en cuenta de dónde venimos. Antonelli, que pobrecito se va para abajo. Por suerte no abandonará el top 10. Es muy difícil. y muy triste que sería. Y después tenemos al grandísimo Hadjar, del cual también hay ciertos rumores ya que se le colocan en el primer equipo de Red Bull, pero esto, bueno, Rumores predecibles, también te Sí, digo. O sí, sí, sea, sí. Pero bueno, ya los comentaremos cuando lleguemos al equipo. Y finalmente en décima posición a Hülkenberg. Dicho esto, si no tienes nada más que añadir, por mí podemos saltar ya a hablar de los equipos, empezando por McLaren. Y lo que te quería decir de McLaren, y aquí lanzo la pregunta, ¿por qué sus pilotos tienen esa falta de competitividad a la hora de luchar? ¿Por qué crees que eso sucede, Guille? bueno, ya lo estuvimos hablando en el post del Gran Premio de Italia. Lo que, claro, como no te dignaste a dar la cara después del bochorno de tu equipo, estaban las redes sociales ardiendo y tú escondido en tu cueva. Entonces yo ya di mi razonamiento y felicité a McLaren por haber conseguido tener dos pilotos sin ningún tipo de interés por luchar este mundial y al final, bueno, McLaren es lo que digo, ha conseguido dos pilotos que obedecen plenamente y están volcados 100% al equipo. Yo también en su momento entiendo lo que hizo Piastri, porque al final hay un juego de politiqueo claramente dentro de McLaren donde cada uno está jugando sus cartas como puede porque dependes del equipo y no quieres tener al equipo en contra tampoco. Y Piastri, en su cierta manera, como que se ha guardado un as bajo la manga de yo ahora he hecho esto, espero que en algún momento tener retorno. Y al final es un intercambio entre la segunda y la tercera posición. No son los mismos puntos que si en algún momento, que puede ser muy probable viendo el dominio del equipo, sea un 1-2. No son la misma distancia de punto. Entonces yo entiendo al final lo que ha hecho Piastri en ese sentido, pero ya lo dije en su momento, para el espectador al final lo que estamos viendo, y ya lo he dicho más de una vez, es una temporada completamente controlada desde el punto de vista de McLaren, y McLaren está sentando unos precedentes complicados porque dónde termina lo que forma parte de las carreras y de lo que no forma parte de las carreras. Una mala parada, vale, no forma parte de las carreras. Un abandono por un motor, mala suerte como tuvo Norris en Zandvoort, también qué hacemos. Una mala parada sin que haya adelantamiento también, oye, frena que le has recortado 2 segundos adelante y no sería justo. Claro, esto abre ciertas cosas que yo entiendo a McLaren porque lo ha hecho también, para no poner
toda la presión encima del mecánico que comete el error. Pero al final queda una competición aburrida para el espectador. Ya lo dije en su momento, la Fórmula 1 necesita villanos, necesita que haya rivalidades, y tanto Piastri como Norris no quieren ser el villano de esta historia. Los dos quieren ser la cara buena, y al final queda esto un gran premio, o sea, un mundial que se decide los sábados y luego mucha radio durante los domingos. Y no es atractivo para el espectador. A ver, y aquí doy mi punto de vista, ya que tampoco estuve hace un par de semanas. Entiendo ambos lados. Si te soy sincero, tampoco sé exactamente dónde me posiciono en cuanto a si fue correcto o no correcto, lo que sea. Lo que tampoco creo que tenga sentido es hacer un poco estas hipérboles que nos gusta hacer con el tema de la Fórmula 1 de que me pisas el pie, pues te parto la pierna, ¿sabes? Sí que es cierto que se ha dado en esta situación. Yo no creo que esto ahora tengamos que asumir que todo el mundial va a venir controlado por el equipo McLaren. Los hemos visto pelear, y de hecho en Canadá ya vimos lo que sucedió en el momento en el que Norris no supo gestionar bien el tema de las distancias con Piastri, ¿no? Entonces, yo creo que sencillamente hemos visto dos situaciones, tanto en Hungría el año pasado como este año, parecidas en el sentido de que un error de equipo ha condicionado tener que tomar una decisión en pista al intercambiar pilotos, y que por pena se han dado situaciones que normalmente no suceden. Y a raíz de esto pues se ha tenido que tomar ciertas decisiones que no cuadran demasiado con el deporte. Pero que tampoco creo que tengan que sentar un precedente, y que a partir de ahora pues tengamos que ir a las últimas minucias de que va a estar todo controlado. Aún así, como te digo, no sé aún, y tampoco creo que lo sepa, si estoy a favor o en contra de esto. Pero bueno, esa es mi opinión. Más allá de eso, ¿cómo ves que pueden venir los McLaren aquí? ¿Van a tener un dominio acaparador, o vamos a verlos como en Monza sufrir un poco más? A ver, esto ya es jugar a las predicciones, pero dentro de todos los puntos fuertes que tiene este coche, la velocidad punta, ya lo hemos dicho muchas veces, es un coche que sufre mucho en estas zonas. Creo que está la comparativa ahí de la vuelta de clasificación en Monza, y se ve como el McLaren acaba siendo el coche que más sufre en la parte final de recta en velocidad punta, pero lo acaba recuperando en paso por curva, y sobre todo en paso por curva lenta. Entonces, Bakú no es Monza, y pese a que sí que pueden sufrir en este primer sector con más rectas, estoy muy seguro que van a ser muy competitivos en el segundo sector y en la salida de las curvas que encaran estas rectas, y eso siempre les dan ciertas ventajas. Y sobre todo también en la gestión de esta parte trasera, que es uno de los puntos fuertes de otro más de este coche todoterreno que ha hecho McLaren, que siempre les hemos pues felicitado por ello, porque es increíble lo que han hecho este año, sobre todo último año normativa, que consigan dar un paso adelante todavía diferencial con el resto. El propio Leclerc lo decía en unas declaraciones después del Gran Premio de Italia, de decir, ostras, incluso en el último año han sabido encontrar algo más, que han puesto una distancia que no vamos a ser capaces de recortar porque ya es el último año. Ahora ya no vas a invertir en esfuerzos en cerrar este agujero y no tenemos tiempo. Entonces ya todo está centrado el año que viene, y esto pues chapó por McLaren, sea lo que hayan hecho, lo que hayan encontrado en los famosos frenos o refrigeración de los frenos o lo que sea que hayan encontrado a nivel rendimiento aerodinámico, chapó. Claro, también quiero recordar que aquí el año pasado fueron muy competitivos, pero fue este gran premio donde saltó todo lo del mini DRS, esta apertura del DRS, donde se vio más claramente, aunque luego salieron imágenes de Monza y ya se vio que también lo montaban ahí. Entonces, claro, he puesto aquí como los 3 alerones traseros de baja, media carga que tiene McLaren, que iría desde lo que montó en Monza, que es una especificación muy descargada, a la alternativa que llevaba también en Monza, que es lo que acabó usando en Bélgica, y una con un poquito más de carga que también llegó a montar en Bélgica. Creo que lo tenías ahí, eran las 3 las has pasado hace poco, pero bueno. Independientemente de esto, al final McLaren es
creo que de los equipos que más variación de ala trasera está montando, sí, esto que estás mostrando por aquí, al final son las 3 alas que han ido montando en circuitos de esto, de baja carga, como en Bélgica. La de Monza no creo que la traigan porque es extremadamente descargada. Supongo que veremos un poco algo del estilo a lo que llevan en Bélgica. Vamos a ver cómo les funciona esto aquí, porque seguramente van a ser muy competitivos en este segundo sector, pero este año no tienen este famoso mini DRS que les daba esa ventaja de, vale, penalizamos montando carga aerodinámica y perdiendo velocidad a punta en recta, pero asterisco, nuestro alerón, por lo que sea, no pierde tanto en recta al final. Y de hecho aquí mencionó brevemente, unas declaraciones de Tom Bacis, el representante de la FIA, que hablaba que de cara al año que viene la FIA pretende ser mucho más estricto con los equipos que utilicen estas zonas grises del reglamento. Y digo, vale, esto es interesante, pero a ver cómo lo hacéis. Porque yo estoy muy a favor de que los equipos exploten estas zonas del reglamento, porque la Fórmula 1 siempre ha funcionado así. Claro, De eso, ¿no? trabajar en esta zona, sí, de leer e interpretar el reglamento y encontrar esta zona de diseño que alguno no había pensado y dar ese paso de evolución y marcar la diferencia de esta forma. Pero claro, la FIA siempre ha sido un poco arbitraria a la hora de qué permitimos que se haga y qué no permitimos que se haga. Entonces, vamos a ver el año que viene. Entiendo también que lo intentan hacer para evitar que haya un equipo extremadamente dominador, como está, que es la dinámica general de la Fórmula 1 históricamente, tampoco. Pero vamos a ver cómo gestionan todo esto. Me han parecido unas declaraciones interesantes de cara al año que viene que, hablando del tema del mini RS, digo, pues mira, quedan un poco medio enlazadas. Pero en definitiva, no contar a McLaren como equipo dominador o equipo que opta a todo, me parece difícil de pensar, aunque Red Bull sorprendió mucho en Monza y vamos a ver si estas actualizaciones permiten poner a Verstappen ahí delante y a Leclerc, que suele ir muy bien, ser un rival en clasificación, sobre todo el sábado. Sí, sí. Y con este buen segue que acabas de hacer, yo creo que podemos hablar de Ferrari. Yo de Leclerc, no te mentiré, me llevé una decepción hace un par de semanas. Pensaba que ganaría y Es verdad, quedó, victoria. y quedó bastante lejos de ello. No voy a darle, es decir, tiene mi apoyo, pero no voy a apostar por él este fin de Pero no semana. mi amistad. No. No voy a apostar por él este fin de semana porque creo que va a pasar o va a suceder un poco lo mismo que ya pasó en Monza. Además, Ferrari ya no solamente tiene esa mala noticia, sino que tiene otra, que es que ya perdió ciertas piezas esenciales el año pasado, como fue Enrico Cardile, pero se le continúan yendo ingenieros, ¿no? Continúa perdiendo aceite. Sí, ha perdido. No había segundas, ¿eh? Era para hacer una gracia de coches, ¿eh? No había segundas. Esto son unas noticias. Es muy tarde, por favor, perdón. Noticia desde el medio, desde Autoracer, básicamente, que por un lado, claro, se está hablando mucho ya del coche 2026 en clave Ferrari, porque el de este año ya creo que después de todas estas actualizaciones que han ido haciendo y viendo que realmente, como has dicho tú, en Monza, que era el circuito donde Ferrari más se vuelca, se vieron que no estaban para luchar por la victoria. Y aunque Leclerc sí que medio intentó ahí luchar un poco con Piastri, enseguida empezó a caer y la realidad cayó por su propio peso. Entonces, en este sentido, pues se ha hablado de esto de que mencionabas tú, de que figuras importantes de Ferrari en la parte de motor pasan a formar parte de la estructura de Sauber, que se va reforzando. Y ya estamos viendo que el proyecto de Sauber este año ha sorprendido a todos. Vamos a ver año que viene si siguen con esta, o cuando sea Audi, siguen con esta dinámica positiva. También de cara al año que viene, que es donde, como digo, ha girado un poco más en torno a la conversación Ferrari. Se hablaba ya de que desde Autoracer también, que el desarrollo del coche el año que viene está en un 70% ahora mismo. Supongo que es un porcentaje dado un poco así, ¿sabes? Con el dedo, pues 70%. Y también se ha hablado mucho que Ferrari está invirtiendo, precisamente ha perdido ingenieros en la parte de motor, pero se está hablando que está innovando mucho en el diseño del motor del año que viene y que parece ser que le está permitiendo optimizar mucho la parte de refrigeración. No necesitan tanta refrigeración y esto al final les permite jugar un poco más, tener un poco más de flexibilidad o de libertad a la hora de diseñar todas estas aperturas en la zona de los pontones y ser un poco
menos restrictivos, es decir, tener que comprometer menos la parte aerodinámica por tener que dar más refrigeración. Entonces vamos a ver esto si les funciona bien o acaba siendo algo que luego lo prueban en pista, ven que tienen problemas de refrigeración y les condiciona todo el diseño. Entonces, bueno, pues al final son las típicas rumores que llegan y que hasta que el año que viene no lo veamos en los tests, lo que podamos ver de los tests, lo que nos dejen ver de los tests, ya veremos cómo se comporta. Y luego quiero comentar uno de los rumores del medio Racing News 365 que me ha llamado la atención, que es que se ve que Toto Wolff ha difundido, yo no sé hasta con qué fiabilidad tiene todo esto, ha difundido un rumor sobre que Ferrari está retrasado en el desarrollo de 2026 con la idea de hacerle un destino poco atractivo para los ingenieros, y esto va un poco ligado a esta pérdida de ingenieros que hemos mencionado antes. Digo, a ver, no sé si es verdad o no, también es cierto que Toto Wolff es muy político y no me extrañaría que jugara a estas cosas también, Es lo que te iba a decir, ¿eh? pero Me encaja perfectamente, tanto él como Horner, que hagan eso. ¿Sabes? En plan, en una conversación así medio amistosa, dejar caer el comentario de: pues he oído que en Ferrari las cosas tal cual, te mete 3 o 4 argumentitos allí diciéndote que se ha pirado que ha visto X cosa, lo que sea, y yo creo que te la cuela, tranquilamente. al final esto es un rumor y, o sea, fuente Cibeles, y simplemente nos da un poco de pie tener esta mini conversación sobre el tema y poco más. Efectivamente, pero oye, titular va directamente en el título del vídeo y en la miniatura. Venga. Eh, Siguiente. Podcast de 1 hora y media sobre que Toto Wolff ha dicho, se cree que ha dicho. Sí, sí, tranquilamente. Y ahora con todas las herramientas de inteligencia artificial, yo creo que tranquilamente nos montamos una peli, ¿eh? Pero bueno, Te lanzo a ti pregunta. venga. Porque Hamilton es cierto que Hamilton al final lleva unas carreras un poco más positivas, digamos. Pese a que en Zandvoort abandonó, no tenía tan malas sensaciones. Sí. Entonces, vamos a Bakú, que es territorio Leclerc, o sea, territorio Leclerc, un circuito en el que Leclerc se siente muy cómodo con este tipo de configuración del coche, de con una carga trasera muy baja y con estas zonas más reviradas donde le gusta tener esta parte trasera más suelta. ¿Dónde tú crees que vamos a seguir viendo un Hamilton con algo más optimismo, o ya Hamilton está completamente desconectado 2026? Porque también se ha rumoreado sobre su retirada, A ver, como siempre. sí, efectivamente. Quiero decir, alguien que te termina una carrera, se va a la rueda de prensa y te dice: no sé qué estoy haciendo aquí. Entiendo que salgan rumores diciendo, oye, que a lo mejor se retira, ¿no? Sí que es cierto, estoy de acuerdo. El Hamilton que hemos visto en estas 2 carreras post descanso de verano es un Hamilton más reconocible que el que hemos tenido previo a ello. Siendo o habiendo sido capaz, yo creo que el punto o el momento donde teníamos o podíamos ver una diferencia más grande entre Hamilton y Leclerc era en Monza. Y creo esto porque, lo que dije, yo creo que Leclerc, hay momentos concretos en el campeonato donde no solamente es el excelente piloto que es, sino que va más allá. Y esas citas son principalmente tanto Mónaco como Monza. Entonces, que en un GP como Monza vimos realmente una poca distancia, o a lo mejor una distancia no tan grande, como hemos visto en otros GPs entre Hamilton y Leclerc, me da que pensar que podemos ver un Hamilton, no te digo más fuerte que Leclerc, ni mucho menos, pero sí que se le acerque y que esté luchando a lo mejor por un P6, P5, incluso a lo mejor P4. P4 a lo mejor me paso, pero un P5, P6 yo creo que sí que lo podremos encontrar. Porque al final es un poco también significativo de la situación, ¿no? Ostras, hablamos de Hamilton y como que se celebra positivamente que esté cerca de Leclerc. Cuando Ferrari, cuando ha fichado a Hamilton, no esperaba que la conversación, bueno, no sé qué esperaba exactamente Ferrari, pero que la conversación después de 15 carreras fuese en Monza no estuvo tan lejos. Ya, pero yo creo que en parte todo el mundo nos lo esperábamos, ¿no? Creo yo. Quiero decir, yo en Yo ya ningún dije, ya momento... dije que en Sí, 2026 Hamilton, si el coche Ferrari no era medianamente competitivo, se retiraría. pero ya no solamente eso, Sí, es sigo, ¿eh? decir, sí, sí, pero yo no digo solamente eso, sino el hecho de que cuando entró en la escudería
es esa sensación que tienes de que decir, esta escudería es de Leclerc, Leclerc sabe cómo funciona este coche, va a ser el quien va a brillar. No sé cómo de lejos va a estar Hamilton, pero no va a ser una relación de igual a igual. Y no lo ha sido, no creo que lo sea esta temporada, y vamos a ver si lo será la que viene. Pero bueno, quiero decir, aquí también juegan, por mucho que Hamilton haya sido un piloto muy adaptable en muchísimas eras de la Fórmula 1, por el hecho de que le hemos visto ganar prácticamente siempre, Leclerc es un piloto más joven, que a lo mejor tiene esta capacidad de adaptabilidad más alta en comparación a pilotos que a lo mejor son un poco más mayores y old school, y esto lo hemos visto pues con pilotos como por ejemplo también es Daniel Ricciardo, quiero decir, no me lo estoy inventando esto. Así que yo muy difícilmente veo que esto vaya a cambiar y creo que Leclerc va a continuar siendo, si quieres, no primer piloto desde un punto de vista mediático de presentación, pero sí desde un punto de vista de ritmo, tanto de carrera como a nivel de clasificación. Pero bueno, ya veremos qué sucede y a ver este fin de semana. Yo francamente espero que Hamilton no esté tan lejos y esté un poquito más cerca. Pero bueno, con esto yo creo que podemos saltar ya al equipo Mercedes, y del equipo Mercedes, de Russell tampoco hay mucho que comentar. Está No, ahí. Russell ha hecho unas declaraciones Vale, perdón. con Pues, respecto adelante. a que... No, pero no sobre el rendimiento del Mercedes ni nada, porque al final es lo que digo, muchos equipos están tan centrados en 2026 o en otros temas que del coche actual ya casi no hablan porque no hay mucha actualización a traer. Pero Russell ha hecho unas declaraciones en la línea de impulsar que haya los comisarios sean los mismos en cada gran premio, que esto es algo que hemos comentado durante muchísimas carreras ya, durante años, y creo que el primero que empezó a poner esto sobre Obvio. la mesa fue Steiner. Pero te estoy hablando de hace muchos años, que debería ser algo normal de que haya un equipo formado y que tomen siempre las decisiones los mismos. Más allá de que las normas estas de conducción, pues sea lo que sean, que al menos sea la misma gente quien esté tomando las decisiones finales. Y digo, bueno, pues a ver si los pilotos de verdad acaban movilizando esto. Efectivamente. Es decir, hemos llegado a un punto donde ya me da igual estar más o menos de acuerdo con la decisión que toma un comisario, pero que por lo menos sea la misma en todos lados para que la podemos adjudicar como norma y que no sea que cada uno la interpreta como le salga. Es decir, si siempre va a pasar lo del espacio, o lo de no dejar espacio, o lo del interior, o lo que sea, pues que sea siempre igual para todo el mundo. Y siempre se pongan exactamente las mismas penalizaciones y todo lo demás. Entonces, bravo y ojalá, porque es un Y movimiento que creo yo luego, que es obvio y todo el mundo quiere. y luego Russell ya puestos a cambiar cosas, si os queréis sentar y cambiar estas directrices de adelantamiento y poner cosas que tengan sentido, como Eso dejar también. espacio al otro piloto, lo digo ya por, ¿no? Puestos Pues a lo hacer fantasear. que tenga sentido todo. Sí. Y después, hablando del otro piloto, después hablaremos del ritmo que puede traer Mercedes aquí. Pero del otro piloto, Kimi Antonelli, no descansa el pobre. Continúan las críticas. Parece que tampoco se recupera del todo después de este parón veraniego. Entonces, ¿qué esperamos o qué podemos ver? Es que es una situación delicada. Ya lo dijimos después del Gran Premio de Italia, donde llegó un poco la primera vez que Toto Wolff era más crítico con Kimi Antonelli, más allá de que sí que es cierto que mostró su apoyo. No fue Helmut Marko, digamos. Y Toto Wolff durante toda la temporada siempre se ha mostrado como una figura que apoya fuertemente a Kimi Antonelli, porque al final, bueno, es su elegido, digamos. Pero claro, también la posición de Kimi Antonelli entiendo que es muy delicada. Eres un piloto el más joven de la parrilla. Se te ha subido al Mercedes por esta también movimiento de Toto Wolff de se me ha ido Hamilton y he querido reemplazar a Hamilton con el que yo creo que va a ser el futuro Verstappen, porque en su momento no pude firmar a Verstappen o perdí la oportunidad de firmar a Verstappen por no estar rápido y se me adelantaron. Y claro, creo que al final se le ha puesto mucha presión a un piloto, más allá de que ya lo hemos dicho más de una vez, que dentro de estar en Mercedes es un buen año para estar en Mercedes porque Mercedes no se iba a jugar el Mundial este año, pero de cara al año que viene sí que es esperable que sea así. Entonces, tener un año así un poco de transición, pues creo que dentro del contexto es un contexto medianamente favorable, pero no deja de ser la presión de estás en Mercedes. Yeah. Y pese a que está claro, es el rookie más joven y tiene una curva de aprendizaje
todavía muy larga por delante, pero no dejas de ser una apuesta de piloto de Fórmula 1 y desde ciertos sectores es evidente que se apriete. Y cuando constantemente se está generando mucha expectativa, yo creo que al piloto es normal que también eso le pese. Por un lado, es que luego la contraparte podría ser perfectamente Bortoleto. Sí. Bortoleto, que está brillando esta temporada, creo que también en parte es por no tener tampoco ninguna sobrepresión. Luego, claro, no estoy diciendo que Bortoleto a lo mejor le subes a Mercedes, no digo que se viese superado, porque aquí cada uno pues, gestiona la presión distinto. Pero creo que también estar en un equipo como Sauber, que no te exige tanto, permite, y que además ha dado un paso adelante notable en rendimiento, le está permitiendo brillar mucho más. Entonces, Antonelli creo que se está viendo un poco lo que transmite un poco en rueda de prensa, tal vez superado por esta expectativa que el propio Toto Wolff, este ecosistema o ambiente que formó Toto Wolff desde el primer momento. ¿Bortoleto crees que está brillando tanto? Es decir, Bortoleto sin duda alguna, estas últimas carreras lo está haciendo de maravilla. Durante las primeras carreras sí que es cierto que el Sauber era un poco peor y obviamente estamos hablando de un rookie, pero tampoco lo pondría como lo mejor tan increíble. Jordi, Fernando Alonso dijo el otro día en una entrevista que Bortoleto era el mejor rookie de la temporada y que iba a ser de los mejores pilotos de la generación. Entonces, a partir de ahí, yo ya no discuto nada más. Se acaba el debate. Que le jodan a Hadjar. Gracias por participar. Te damos la mano. Patadita Recoge en el culo, tu medalla de por chocolate. Efectivamente. Total, te vas el año que viene a Red Bull. Así que tu carrera está definida ya. Duro. A nivel de ritmo, no sé si quieres comentar algo más allá de que para mí, claro, ya están todos los desarrollos muy congelados. Ferrari, por ejemplo, ya se ha reconfirmado otra vez más que no va a traer más actualizaciones y Mercedes lleva ya desde hace bastantes grandes premios que el diseño de este año está donde está. Entonces, yo creo que a nivel de ritmo puro no dejan de ser el cuarto equipo, pero siempre están dependiendo un poco de, bueno, pues que Red Bull pincha, está siendo muy regular. Vamos a ver después de Monza si es realmente hay un cambio en ese sentido, y luego Ferrari pues también está teniendo sus guerras internas para domar su SF25, y eso pues muchas veces le está saliendo a favor a un Russell que está siendo muy sólido este año y por eso está siendo uno de los pilotos creo que más solventes durante esta temporada. Sí que es cierto que Mercedes funciona muy bien en circuitos con muchas rectas, muy bueno en velocidad punta, en salida de curva lenta. Son puntos fuertes de este coche, pero Monza, por ejemplo, ya era un circuito que favorecía esto y se quedó un poco atrás con respecto a Ferrari y Red Bull. Al no haber tanta degradación aquí, a lo mejor sufren menos con la parte trasera y no tienen que ir con una ala tan poco apta para que funcione bien el monoplaza este año, porque hemos visto que a veces configurar una ala trasera con más carga, sí, te das más carga, pero luego el coche no acaba de funcionar del todo como debería, en su óptimo, en su punto óptimo. Entonces, vamos a ver en Bakú, pero yo sigo pensando que van a ser muy pegados todos, eso es cierto, y tal vez en clasificación sí que vemos que luchan ahí, pero luego en ritmo de carrera no les cuento con el no le cuento a Russell en el podio esta vez, salvo que la líe en Red Bull y Ferrari adaptando el monoplaza a Bakú. Sí. Aquí va con mi apuesta de riesgo. Apuntada. Pues aquí yo quien sí que creo que vamos a volver a ver en el podio es a Max Verstappen. No sé si como primero, pero teniendo en cuenta el ritmo que presentó Red Bull el fin de semana pasado y las similitudes que puede tener el circuito de Monza con el de Bakú, no descarto que volvamos a tener un Max Verstappen, incluso ganar el GP de este fin de semana. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que aquí lo importante también es destacar, a lo mejor está pidiendo un poco de fuerza el tema del segundo piloto, más que nada porque se acercan renovaciones. Y hace gracia porque Lauren Mekies dejó caer como que a Tsunoda le falta encontrar el ritmo en carrera, ¿no? Que es en plan... Bueno, ya, pero quedan como... ¿Sin clasificación? Sí. Y no a veces el problema es que clasifica atrás. Y quedan 7 carreras, que quiero decir, ¿cuándo lo va a encontrar? ¿Sabes? No es que pueda tranquilamente tomarse
5 años para encontrar el ritmo. Entonces, bueno, que se diga esto muchas veces viene acompañado de un gracias por venir, pero aquí tienes la puerta. A ver, yo creo que al final cuando ha aparecido la figura de Loren Mekies como jefe del equipo, sustituyendo a Horner, Loren Mekies es más un aliado de Yuki Tsunoda. Creo que es uno de los puntos que pueden ayudar a Yuki Tsunoda a permanecer en la temporada que viene, pero es verdad que el rendimiento ahora mismo no está justificando eso, y además se suma, que creo esto es importante, declaraciones de Koji Watanabe, el CEO de Honda, que Honda ya se desvincula plenamente de todo lo que tiene que ver con Red Bull, pues hablando sobre un posible fichaje de Tsunoda pues, por Aston Martin, es decir, de reposicionar a Tsunoda en otro equipo, y uno de ellos sería Aston Martin en un futuro. Y ha dicho, no podemos hacer mucho más por él, los pilotos no pueden depender al final siempre de la estructura Honda y tal vez necesite buscar otras categorías. Entonces, quiero decir con esto que sí que es cierto que el futuro de Honda de Tsunoda en la Fórmula 1 es bastante incierto y parece que se complica viendo también el baile de sillas que está viendo. Y si juntas todo esto con que tienes un Hadjar que en Racing Bulls está haciendo una temporada muy sólida, Brillante, podríamos pues decir. no tanto como Bortoleto, pero sí. Y es evidente que los rumores de que Helmut Marko de que Hadjar sea el segundo piloto de Red Bull para el año que viene, los veo evidentes, dada toda este conglomerado, y luego sería subir a Limblad a Racing Bulls. Un poco ya por ir adelantando temáticas dentro de todo este drama de Red Bull. Sí, sí. Pero bueno, y más allá de eso, principalmente tenemos el ritmo que supuestamente tienen que traer los Red Bull aquí. Y después, por otro lado, el enfoque que parece que le están intentando dar. Que hemos visto también esto que hay muchísimo equipo que confía muchísimo en el simulador a la hora de tomar ciertas decisiones, pero se ve que aquí quieren hacer un cambio de perspectiva, ¿no? Que también te digo, no sé hasta qué punto Max Verstappen su palabra va a misa, ¿no? Bueno, pues Para... eso está por ver. No, pero son interesantes las declaraciones que hizo Helmut Marko después del Gran Premio de Italia, porque habló, claro, evidentemente, ya sabemos la rivalidad que había Helmut Marko-Christian Horner. Entonces, las declaraciones de Helmut Marko por una parte hablan de un renacimiento de la estructura, ahora con la figura de Loren Mekies, un perfil mucho más de ingeniería. Al final Loren Mekies viene desde el área de ingeniería, un ingeniero. Y también hablaba de esto, de que al final están trabajando de otra forma a la hora de tomar decisiones para configurar el monoplaza para el circuito. No están haciendo tanto caso al simulador, que siempre han tenido muchos problemas de convergencia de lo que ven en el simulador y luego no son capaces de que se comporte igual el coche en pista, o viceversa, podríamos decir realmente. Y que al final a la hora de configurar el monoplaza pues están teniendo en cuenta tanto, sí, por una parte el simulador, pero también la toma de decisiones está jugando un papel muy importante el propio piloto, Max Verstappen. Y de hecho, ya cuando se consiguió la victoria en Monza, hay una radio de Verstappen diciendo sí, os lo dije. Y claro, luego Helmut Marko explicó que era por esto, que el propio Verstappen había formado había sido una parte muy activa a la hora de tomar estas decisiones, que yo ya imaginaba que lo era, pero parece ser que ahora lo es mucho más. Claro, esto también suma a aquello que dijimos: cuando se vaya Christian Horner, le estás dando un poco las llaves si cabe, Sí. a Verstappen. Sí, sí. Pero bueno, les ha funcionado en Monza. Entonces, Sí, sí. Y yo creo que con esto ya podemos dejar los 4 mejores equipos, a no ser que quieras mencionar alguna cosa más. no sé si me vas a dejar mencionar una cosa más. Yo estaba mirando a ver si te pillaba el toque y te empezabas a subir por la pared o no. Comenta, No, pero comenta. no es por el toque, es porque fíjate lo que es Verstappen como piloto, que ha tenido a mucha gente pendiente este fin de semana por todo el tema de si conseguía la licencia para competir con los monoplazas de máxima potencia y luego correr en las 24 horas de Nordschleife, perdón. No sé pronunciarlo bien. Pero digo, fíjate cómo es un piloto que ya trasciende a la propia Fórmula 1 y que incluso se genera conversación en torno a que va a competir en otra cosa. Me ha recordado un poco a cuando Fernando Alonso corrió en la Sí. Indy, o cuando estuvo
bueno, las 500 millas, perdón, cuando estuvo en Le Mans, de esos pilotos que arrastran aficionados a mirar otros deportes. Digo, fíjate, Verstappen yo creo que ya está en ese punto de un piloto que genera interés propiamente. Sí. Ha trascendido el deporte, sin duda alguna. Eso creo que lo tiene todo el mundo claro. Pero bueno, ahora sí. Sí, ya está. Vale. Había más cosas, pero te dejo avanzar. Gracias. Quinto equipo, Williams. De Williams, solamente comentar, Albon tranquilamente se va a marcar un P6, empezando desde P13 probablemente. Sí. Y lo que le va a suceder a Sainz es que va a tener algún que otro problema. Tiene pinta que la cosa va a ir de vienen libres 1, vienen libres 2, vienen libres 3, clasificación mínimamente decente, nos quedaremos Q2, a lo mejor llegamos a Q3 pero nos quedamos en la 10ª posición, y después tranquilamente o fallo motor o choque tonto con Lawson, que ahora hablamos porque se ve que hay una sanción que ha desaparecido aquí, o vete a saber tú si aparece algún otro piloto por allí, pero yo creo que más o menos he definido su fin de semana. Por Tsunoda, yo voto más por Tsunoda, ¿eh? Sí. Ya que hemos estado hablando un buen rato de Tsunoda, venga, creo que toca Tsunoda. Ya está. De hecho, esta va a ser una de mis predicciones. No Vale. literalmente el de Tsunoda, pero fin de Sainz de muy sólido, tranquilamente, todo a tomar por allí o por accidente por choque. Pues ahora que hablábamos de accidente, porque al final fue una de las noticias hace un par de días, de que a Sainz le han quitado la sanción que le metieron en Zandvoort por ese incidente con Lawson. Que lo que le han quitado son los puntos de sanción en la licencia. No le han quitado los 10 segundos, que sería gracioso. De repente modifican toda la clasificación del Gran Premio, porque imagínate que hay un safety car y terminan todos agrupados. Ya Sainz, bueno, pues te quitamos los 10 segundos, has ganado. Enhorabuena. Bueno, siendo la FIA, yo ya me espero cualquier cosa a la hora de tomar decisiones, pero me ha llamado mucho la atención la argumentación de por qué la han quitado. Y dicen, es que hemos tenido nuevas evidencias que muestran que Lawson perdió el control del monoplaza durante la maniobra. Y digo, pero eso no lo habíais visto ya. O sea, ¿qué vídeos visteis? Pero si eso, yo recuerdo tú y yo estar comentando esto a las pocas horas y ya decir esto. Es que es lo que decíamos antes cuando hemos hablado de lo de los comisarios, que sean los mismos siempre. Digo, mira, haced lo que queráis. Ya está. Le han quitado la sanción, o sea, se han dado cuenta de que no tenía ningún tipo de sentido la propia sanción. La han quitado, pero la justificación de por qué lo han hecho, no, para mí tampoco tiene mucho sentido, porque no ha habido nuevo material. O sea, ya lo viste en su momento. Sí. En fin. Bueno, y más allá de eso, Williams tiene que ir bien, porque de la misma manera que se señaló Monza como circuito elegido para que el coche tuviese ritmo y poder conseguir un buen resultado, que sucedió, pues tenemos exactamente la misma situación aquí en Bakú. Entonces veremos qué tal. Pero bueno, que Sainz mal. Es decir, fuera de puntos, sino directamente no termina la carrera. Me encanta que actives el gafe. Sí. Por favor, Sainz podio ahora. No. Bueno, y ahora te dejo palabra, Guille, porque viene sección Aston Martin. ¿Qué es lo que nos traes hoy? A ver, traigo lo que fue una de las noticias del día de ayer sobre el famoso fallo de la suspensión delantera de Fernando Alonso durante el Gran Premio de Monza, que claro, se especuló mucho si es que había sido muy exigente, si había sido culpa del piloto, si había sido algún problema intrínseco en el diseño de la suspensión. Entonces, salió información de un informe del equipo diciendo que es que el monoplaza de Fernando Alonso había recibido algún tipo de daño producido por algún golpe, probablemente debido a este momento en el que Norris pisa la grava, levanta un montón de grava y Alonso atraviesa la cruza. Y sí que si ves la onboard se escucha como la grava le golpea, pero no deja de ser un incidente más allá de 1000 veces que hemos visto esto. De hecho, fue en Hungría que Berman tocó grava y le dio todo en las manos a Hadjar, que se veía en el vídeo cómo le daban las piedras y Hadjar decía, ostras, me ha reventado las manos. Pues no parecía que fue más que eso. De hecho, no fue ni algo que se comentó durante estas semanas. Y parece ser que alguna de estas piedras dañó la suspensión y un periodista español, David Moreno, subió una fotografía, que no la he puesto, pero se puede encontrar fácilmente, donde se ve como hay una abolladura, una grieta en
lo que sería en el brazo de tracción, perdón, en el pushrod, perdón, de la suspensión delantera. Entonces, parece ser que sí que es esto, que recibió un golpe y a partir de esa grieta, pues la suspensión delantera acabó fallando. Al final, este tipo, bueno, las suspensiones, los monoplazas utilizan un montón, los Fórmula 1 utilizan lo que serían los materiales con polímeros reforzados, que no dejan de ser, con fibra de carbono, que no dejan de ser los famosos materiales compuestos de fibra de carbono. Y al final, sí que es cierto, es que he tenido una larga conversación en el trabajo sobre el tema de falla de materiales compuestos. Y al final es cierto que son muy resistentes o trabajan muy bien a tracción en la dirección de diseño. Y lo hemos dicho más de una vez que al final esto van por laminado y se ponen las fibras en una dirección y en esa dirección es donde el material es más resistente. Y luego esto va todo con una resina de epoxi. Entonces, ¿qué pasa? Que los materiales compuestos sí que es cierto que uno de los problemas que tienen es a nivel de microfisuras son muy frágiles. Y en el momento en el que se produce una de estas fisuras, estas grietas, es uno de los problemas que tienen y que porque esta grieta se propaga, debilita el material acaba fallando. De hecho, se hacen un montón de ensayos de estos de microfisura. Y, por ejemplo, en los aviones, en las hélices de los aviones, en el borde de ataque, en la parte delantera, algunos montan como una especie de capa de titanio para protegerlo de pequeños impactos, porque es la zona más susceptible. Entonces se monta una aleación de titanio que también es muy ligera, pero que resiste mejor este tipo de abolladuras para evitar este tipo de problemas, porque se te forma la grieta y luego esto ya es temas más de fatiga y tal, se puede calcular cuántos ciclos aguanta la grieta, cuánto va a tardar en propagarse y acabarse rompiendo una pieza, ¿vale? Pero en definitiva que esta grieta, pese a lo pequeña que es y dices, ostras, ¿tú cómo puede eso hacer este fallo? Pues que no es algo tan raro. Lo que sí que hay que reconocer que, ostras, qué mala suerte que justo te dé la piedra de grava en el brazo de tracción, se te monte ahí la grieta esta y justo, además es que falla en Ascari, la salida de Ascari, que del circuito de Monza es una de las zonas más exigentes porque sales a toda velocidad. Dices, joder, es que se han juntado un montón de cosas que dices, es que ya es mala suerte que pase esto. Pero en definitiva, que no se confirma que no fue un fallo del piloto. Fernando Alonso con mala suerte. Eso no ha pasado nunca. Notición. Eso no ha pasado nunca. Y eso por parte, por un lado, por cerrar ya y dejar atrás el Gran Premio de Italia. Luego sí que ha habido, es cierto que hay una entrevista de Fernando Alonso que se puede ver. Y es bastante interesante, pero vamos, sobre todo cuenta anécdotas de su etapa en la Fórmula 1 y habla también de Gabriel Bortoleto. Por eso antes he sacado esas declaraciones, he referenciado esas declaraciones. Y luego, evidentemente, pues como muchos equipos está hablando de lo que sería 2026, con la incorporación de Enrico Cardile y su trabajo con Adrian Newey, y también declaraciones de Andy Cowell hablando de las buenas sensaciones que está dejando el monoplaza 2026, que esto es algo que ya hemos comentado, de que sí que están teniendo buenas sensaciones con la calibración de lo que han traído. Sí que están viendo que se corresponde bastante con el túnel, con lo que ven en el túnel de viento. Y de hecho, Cardile hablaba del túnel de viento diciendo es que es una maravilla tecnológica, porque claro, no deja de ser el túnel de viento más actual. Muchos equipos tienen túnel de viento muy desactualizados y al final debe ser pues eso, un chiqui park, ¿no? Para los ingenieros, más allá de que, ya lo hemos dicho más de una vez, declaraciones de Adrian Newey, la herramienta está muy bien, pero hay que saber utilizarla. Entonces, en lo último, de cara al Gran Premio de Azerbaiyán, claro, en Monza las expectativas no eran muy altas porque este monoplaza no funciona muy bien en circuitos de baja carga, pero aún así, hombre, creo que sorprendió a todos ver a Alonso tan adelante y realmente estaba optando por las posiciones de punto y podía haberse llevado un buen botín de puntos. Luego tuvo la mala suerte del abandono. Bakú sí que es cierto que es un circuito un poco más de compromiso, tiene este segundo sector un poco más revirado. Entonces, he puesto, creo que la foto, no sé si la he puesto al final, la foto de los alerones traseros que ha ido llevando Aston Martin, los nuevos estos que son con forma V, un poco como ha estado haciendo ya McLaren desde el año pasado y Ferrari también lo ha hecho. Y un huequecito aquí, ¿eh? ¿Y aquí? Sin mini DRS. Ah, ya, sí. Es que se copian de los mejores. No, pero que queda por ver qué alerón trasero montan, pero que no descartaría que veamos un poco algo de lo que el mismo de Monza, porque sí que es cierto que es de baja carga aerodinámica, pero el de Aston Martin no es de muy baja carga aerodinámica. O sea que todavía les puede ser un alerón trasero interesante, o tal vez optan por algo más cargado todavía, pero ya sabemos que es un monoplaza que va a sufrir en recta.
Así que vamos a tener una clasificación de Alonso persiguiendo rebufos. De nuevo, para intentar Perfecto. paliar esta debilidad y ver hasta dónde llega. Muy bien. Pues con esto cerramos sesión Aston Martin y como siempre, teniendo en cuenta que ya llevamos un buen rato de episodio, toca esa sesión rápida por los demás equipos, que a ver, también siendo sinceros, poco hay que comentar. De Stake, sencillamente continuar estudiando con gran detenimiento la carrera de Bortoleto y cómo De evoluciona. Hulkenberg ¿no? ya te has olvidado, ¿no? Hulkenberg ha hecho lo que ¿Hizo el tenía que podio? hacer. Ya. Ya está. Es decir, no se le Sí, no, pide estoy nada de acuerdo. más, no tiene que hacer nada más en lo que queda de temporada. La siguiente, volvemos a hablar. Reset. Pero hasta entonces, nada. ¿Agri? Yo tengo curiosidad por si Sauber va a batir el récord de velocidad punta en recta, porque en Monza eran auténticos pepinos. Pepinos. Eso es lo que quería decir. Diría que lo tenía escrito. Sí, lo tenía escrito en la intro. Digo, Guille, no sé cómo lo tenía, pero básicamente lo de que todos los coches para él van como un pepino o alguna cosa así. O el de los Sí. pepinos o alguna cosa así. Totalmente, pues a ver si sucede. De Stake yo creo que eso es lo más destacable. Después de Racing Bulls Ya hemos comentado lo de Hadjar. y también lo de Lawson con el tema de la sanción, así que poco más hay que añadir. Haas, no sé dónde están. Donde está Berman es a 2 puntos de que le sancionen con una carrera. ¡Ya! ¡Wow! Sí, sí. Y claro, es irónico que es un Hostia, piloto menudo que el año speedrun. pasado reemplazó a Magnussen por eso y que una temporada después está a 2 puntos de eso. Claro, después del incidente con Sainz el otro día le metieron 2 y ha ido acumulando por infracciones varias que además la mayoría no son ni choques. Hostia, eso sería récord, Son ¿no? incumplir banderas y todo esto. Es decir, el piloto más joven en ser baneado de una carrera. No lo sé, no tengo esta estadística, la verdad. O sea, llega un momento que la gente sacamos unas estadísticas muy aleatorias sobre, ¿no? Es el primer piloto que pisa la pista con el pie izquierdo, ¿sabes? Sí, pero lo que molan son las que, por lo que se identifica, es un patrón de 4 o 5 veces que sucede lo mismo. Y eso ya quiere decir que para la sexta, quien empieza el mundial y gana en Australia no gana el mundial después. Sí, ese tipo de estadísticas Sí, también están sí. muy bien. Sí, sí, exacto. Que ahora no me acuerdo. No sé si esa en concreto sucedía. Que en teoría puede suceder este año con Norris. Pero diría que se la cargó Verstappen diciendo: sí, pues mira, te gano la primera carrera, te gano la segunda, la tercera, la última y todas. Y me llevo el mundial y te chapas la puta. Bueno. Sesión bueno. golfa. Y de Alpine, ¿qué ha dicho Briatore? Porque siempre dice algo Briatore. Bueno, ya sabemos que el monoplaza pues no está en su mejor momento esta temporada. Ya lo dijimos hace un par de semanas, declaraciones de Briatore de que tal vez habían dejado de esforzarse en el coche de este año, desarrollar el coche de este año demasiado pronto y que tal vez habían quedado demasiado atrás, quedando muchas carreras por delante y claro, a nivel de imagen eso tampoco te interesa. Pero bueno, ha hablado Briatore sobre el segundo asiento del monoplaza del equipo Alpine, porque Gasly ya fue renovado, entonces, bueno, hablaba de que todo se iba a decidir por cómo trabajaban sus pilotos o cómo el rendimiento de sus pilotos jóvenes, lo que queda de temporada. Mencionaba Colapinto, también mencionaba Polaron. Entonces, bueno, que deja claro que al final es un tema abierto, ya lo hemos dicho siempre con Briatore, que funciona un poco, bueno, son declaraciones un poco del estilo Helmut Marko. Sí. Y al final, también lo hemos dicho más de una vez, Colapinto pues tiene esta segunda parte de la temporada para ganarse el asiento el año que viene. Sí que es cierto que creo que lleva un par de carreras con un rendimiento bastante más positivo que al principio cuando se subió al monoplaza. No ha estado tan lejos de Gasly, incluso ha estado por delante en alguna carrera. Sí. Y creo que ese es el objetivo al final, lo que se espera. Eso Sí, pero yo no sé si eso asegura asiento, ¿eh? Ya, claro. Yo creo que tiene que tener por lo menos un par o tres de actuaciones destacables, que esto implica pues seguramente hacer puntos o alguna cosa así, para que realmente se le sea considerado. Si no, lo veo complicado. Claro, luego pasó lo de
Ostras, ¿fue en Bélgica? ¿Fue en Zamora? No me acuerdo, donde Gasly no le dejó pasar Sí, y Colapinto perdió la oportunidad de sumar en Zandvoort, ¿no? Yo diría puntos. que fue. Puede Diría que fuera en sí, Zandvoort. sí, con la sanción de alguien. Eh, Y luego lo último que hay de Briatore también son declaraciones hablando del nuevo CEO de Renault, que se fue Luca Di Meo, no sé si te acordarás que sí, se sí, fue en sí. mitad de un fin de semana. Creo que De fue en hecho, se Spa, en fue. Bélgica, uno de estos. Ahora no me acuerdo dónde ¿Fue se en fue, Spa? pero Yo creo que fue en Bélgica. sí, puede Bueno, ser. pues Y se fue a una hablando marca de del nuevo ropa. CEO. Sí, correcto, correcto. Y hablando de, bueno, del objetivo o los objetivos del nuevo CEO con respecto al Alpine, y era que decía que Renault no quería desvincularse de la Fórmula 1, que al final es lo que hemos comentado más de una vez, que se rumoreaba que era el objetivo, ¿no? Cuando dejan de motorizar Claro. al equipo y parece que dan un poco de pasos hacia atrás y cerramos la puerta al salir lentamente para que no se note, pues Briatore precisamente ha hecho unas declaraciones en el sentido contrario. Nunca sabemos si es porque sea verdad o porque hay algún tipo de estrategia a nivel mediático de queremos decir esto, pero luego por detrás están pasando otras cosas. Entonces vamos a ver, porque Alpine tiene como diferentes dramas, tanto a nivel de futuros asientos, el propio desarrollo del monoplaza con el motor Mercedes el año que viene, y luego la propia estructura Renault Alpine, cómo acaba cerrándose eso, si entra algún comprador. Lo de Horner pues siempre entra sobre la mesa y sale. Bueno, es un equipo que ahora mismo se puede especular y divagar sobre lo que tú prefieras. Escoge tu temática, ¿sabes? Muy bien. Pues con esto cerramos ya la parte de los equipos y llegamos a la más interesante, no solamente de este canal, sino también de el mundial que tenemos ahora mismo, tal como bien has dicho al inicio de este GP, que es la parte de las predicciones. Empezando, obviamente, por la parte no competitiva, que es la de los factos de este GP. Entonces, Guille, ¿qué tienes como factos? Mercedes cuarto equipo, ya lo he dicho antes. Venga, me parece un facto un poco arriesgado, pero te lo compro. Ya, no sé por qué arriesgo poco en esto que no suma puntos y luego lo otro que suma puntos pongo pole de su noda. Exacto. Vale, uno de mis factos claramente es Sainz fuerte todo el fin de semana, algo sucede en carrera y allí mal. Lo de Verstappen, lucha por el mundial, gana fuerza. Me gusta esta. Me gusta esta. Esto solamente puede llegar a suceder si Piastri y Norris chocan en carrera. La tuya la llamo así, ¿vale? Vale, hasta que me parece correcto. Vale. Vale. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? Me quedan dos. Hamilton acerca de Leclerc. Wow. Vale. Arriesgado Nah, este, arriesgado este. Hamilton por delante de Leclerc. Esa sí que es arriesgada. Eso sería una sorpresa, ¿eh? En este Gran Sí, Premio precisamente. sí, sí, sí. A no ser, claro, puede pasar que a Leclerc le pase algo. Sí. Y ahí acertarías, claro. Y. Venga, yo, Antonelli fuera del P8. Vale. Sí, arriesgadísimo también. Y Verstappen gana la carrera. Va. Venga. Y nos vamos ahora a la parte interesante. Que vamos Que a por cierto, repasar cómo vamos. que la gente no olvide que el que pierde abandona el canal. Sí, exacto. Se pira. En fin. Vamos 19-24. Llegamos a estar a 11 puntos de diferencia, ¿puede ser? Sí, o más todavía, o sea, un Bueno, montón. estamos a 5. Yo recuerdo ser muy feliz jugando a estos, pero ya no me está empezando, ya me estoy cansando de este juego. Sí, ¿no? Yo pararía. No me estoy divirtiendo, dejamos de jugar. Stop the count. Estamos a 5 puntos. Entonces, un par de carreritas y lo tenemos ya allí. Pero bueno, obviamente, como yo salí el más beneficiado del GP de Italia, te dejo empezar con las predicciones. Pues es que no sé qué hacer, es que ahora tengo miedo, tío. Voy a empezar por el P10 arriesgándome con poner a Antonelli. Vale.
Yo P10 voy a poner a Bortoleto. No, Bortoleto aquí va a quedar séptimo por ahí. Sí. Con Tercero y lo que medio. corre el Sauber. Venga, empezamos. Pole. Ostras, es que la pole aquí la veo muy abierta, tú. Después de lo de Monza con el nuevo suelo, los cambios en los frenos de Red Bull y el alerón trasero nuevo, es que ahora mismo ya no descarto para nada ver a un Verstappen ahí. Y Leclerc, te diría que no, pero es que de repente Leclerc llega aquí y es como un Squirtle con lanza lluvia, tío. Poca referencia. Sí, sí. Eh, voy a decir pole de Norris. Unexpected, ¿eh? Sí. Tío. has- Antes molabas, tío. Leclerc. Pole Leclerc. ¿Sabes que si pierdo, vendré con un bigote falso el año que viene? Y diré, no, no soy yo, soy Soy William. chi- chico de incógnito. Vale. Entonces, No, ahora digo yo que si no te doy demasiada ventaja. P5 voy a poner a Russell. ¿quieres jugar? Pongo pole de Verstappen. Venga. Cargo los McLaren, venga, va, jugamos. Va a hacer pole Norris y me estaré tirando los pelos el domingo por la tarde. Cuando tú de repente hayas acertado 5 y yo, no. ¿Qué has dicho? ¿Russell qué? P5. O sea, pero Russell P5. Hombre, no, tampoco Russell vamos a hacer P5. aquí. El P5 era Vamos a básico. ganar, Básico, pero. básico, básico. Russell P5, ¿eh? Que Russell va a ser P5, tío. Y Leclerc P4. Claro, y es que. Ah, hombre, claro, Es a que al final ver. vamos a poner lo mismo, vamos a poner lo mismo. No, sí, sí, vale. Leclerc P4, ¿no? Va, Sí. pues yo. Los pongo al revés. Es que no lo veo. Y, Pongo vale, al revés. y tú dices primero el podio y después lo digo yo y no podemos coincidir en posiciones. Venga, podio. Norris, Piastri, Verstappen. Vale. Y yo para no coincidir voy a poner Verstappen Norris Piastri. Es que Leclerc quinto. Está doliendo esto, ¿eh? Está doliendo el sacrificio que estoy teniendo que hacer por no poner lo mismo que tú. Y Driver of the Day, Lance Stroll. Soy Johnny Herbert de repente. Driver of the Day, voy a poner otra vez a Bortoleto. El mejor rookie de la temporada. Hamilton. Increíble. Y la razón será, estuvo a 2 décimas de ritmo de Leclerc, ¿sabes? Básicamente. O a lo mejor se marca de un P19 a un P6. Ya lo veremos. Creo que la próxima lo que hay que hacer es, cada uno los lleva escrito en un papel y ya está. Y se finí, Y si ¿no? coincide, coincide. Coincide, coincide. Eso implica traerlo pensado de casa. Es decir, te ha jodido más el cuarto y el quinto que el podio, ¿eh? Es que me da igual, es que vale un punto todo. Entonces, me da exactamente igual acertar el podio o no, pero el cuarto y el quinto es que sé que van a quedar como has dicho tú, porque es que no hay otra posibilidad. No existe otra posibilidad. Bueno, para el siguiente, pues si quieres lo hacemos con el papelito o te toca escoger a ti primero cuarto y quinta posición. Pero bueno, con esto vamos a dejarlo ya. Tampoco ha quedado tan largo al final, creo yo. A ver qué os vamos a entregar, chicos y chicas. Os vamos a entregar un podcast de 1 horita y 20, casi. Además, esta parte final está quedando extremadamente dinámica, diría. Ha quedado bien, ha quedado bien, ha quedado bien. Bueno, lo dicho, esperamos que lo hayáis disfrutado, que paséis también un buen fin de semana, que disfrutéis del Gran Premio, ¿vale? Que sea una carrera entretenida y divertida para todos. Y nos vemos en el post de la carrera de Azerbaiyán
No sé si el domingo o el lunes, pero sea como sea, para comentar lo que espero que sea una gran victoria de Lando Norris y que me da absolutamente igual que tú te lleves los puntos extra de las predicciones, porque lo que yo quiero es que gane el Mundial, que no va a suceder. Pero bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.